en lo profundo de la selva centroamericana, donde el dosel arbóreo se alza como una catedral verde y el aire denso susurra historias milenarias, existen ciudades gigantes que fueron abandonadas. No son ruinas silenciosas en el sentido de la desolación, sino monumentos pétreos que respiran el aliento de un pasado glorioso y enigmático. Templos imponentes, cuyas cimas alguna vez rasgaron el cielo para acercar a los hombres a sus dioses, hoy se encuentran devorados por la vegetación. Sus piedras permanecen cubiertas por el abrazo implacable de lianas y raíces, y sus intrincados relieves han sido erosionados por el tiempo y la humedad. Plazas vastas y desoladas, donde alguna vez resonó el bullicio de miles de personas, el clamor de los mercados, el eco de las ceremonias sagradas y el paso marcial de los guerreros, ahora solo albergan el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. El silencio que impera es un silencio elocuente, testimonio de una de las civilizaciones más avanzadas y fascinantes de la historia, una que contra todo pronóstico desapareció. No fue una guerra final apocalíptica, ni una catástrofe de magnitud bíblica. La desaparición se produjo lentamente, como una marea que se retira gradualmente, dejando tras de sí un paisaje transformado y un misterio perdurable. Mucho antes de la llegada de los europeos, en un continente que aún no conocía las fronteras modernas, la civilización maya dominaba con una sofisticación asombrosa gran parte de Mesoamérica. Su influencia se extendía por el sur de México, la totalidad de Guatemala y Belice y porciones significativas de El Salvador y Honduras. A diferencia de imperios centralizados como el romano o el inca, los mayas no eran un bloque monolítico. Eran una intrincada red de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, su nobleza, sus deidades patronas y sus ambiciones políticas. Estas ciudades estaban intrínsecamente conectadas mediante relaciones comerciales, alianzas matrimoniales y conflictos bélicos, y compartían una profunda unidad cultural y religiosa. Aunque sus estilos arquitectónicos mostraban variaciones regionales, el uso de la escritura jeroglífica, un calendario sofisticado y una cosmovisión común tejían la identidad maya en una sola trama. Durante siglos, esta configuración descentralizada e interconectada permitió que la civilización prosperara, desde las tierras bajas tropicales del Petén hasta las tierras altas volcánicas de Guatemala. Las ciudades se adaptaron a la diversidad de su entorno. Fue un periodo de esplendor cultural, tecnológico y demográfico, en el que la innovación floreció en un mosaico de reinos. Las rivalidades no impedían el florecimiento civilizatorio, al contrario, generaban una fértil competencia que impulsó la creatividad artística, científica y arquitectónica. El periodo clásico, aproximadamente entre el 250 y el 912, representa la cúspide de la civilización maya. En estos siglos, los mayas desarrollaron una de las culturas más avanzadas de su tiempo y superaron en muchos aspectos a sus contemporáneos de otras latitudes. Su genio se manifestó en múltiples frentes, comenzando por un profundo y metódico estudio del cosmos. En el ámbito de la ciencia y la astronomía, los mayas fueron astrónomos consumados. Con una precisión sorprendente registraron los movimientos de los cuerpos celestes, no solo por curiosidad intelectual, sino porque su cosmovisión y su calendario estaban intrínsecamente ligados a estos ciclos. Desarrollaron el famoso calendario de cuenta larga, un sistema vigesimal que permitía registrar fechas con una exactitud asombrosa a lo largo de miles de años, mucho más preciso que muchos calendarios europeos posteriores. Su comprensión del tiempo fue tan sofisticada que incorporaron el concepto del cero, una innovación matemática que tardaría siglos en ser adoptada en otras culturas. Observaron y predijeron eclipses solares y lunares, trazaron las trayectorias de planetas como Venus y Marte con meticulosidad y construyeron observatorios astronómicos alineados con eventos celestes clave. Para ellos, el cielo era un libro abierto donde los dioses escribían el destino, y su tarea era descifrar esos mensajes para guiar a su pueblo. Paralelamente, los mayas crearon un sistema de escritura complejo y altamente desarrollado, una de las pocas civilizaciones en el continente americano en lograrlo. Sus glifos intrincados y estéticamente ricos no eran meros dibujos, sino un sistema logosilábico capaz de registrar fonemas y conceptos. Con ellos inscribieron su historia, sus mitos, sus genealogías reales y sus conocimientos astronómicos en estelas de piedra, dinteles de madera, cerámicas y los preciosos códices de papel de amate. Cada estela erigida en las plazas de sus ciudades era una página de su historia, un testimonio público de los logros de sus gobernantes, de sus victorias militares y de sus conexiones divinas. Estos registros han permitido reconstruir gran parte de su fascinante narrativa,
La arquitectura monumental es quizás la manifestación más visible de su grandeza. Ciudades como Tikal, en el corazón de la selva del Petén guatemalteco, se alzaban con pirámides templo que perforaban el dosel arbóreo y alcanzaban alturas impresionantes. Tikal, conocida como la ciudad de las voces, fue un centro político y espiritual de inmensa influencia. Palenque, en el actual Chiapas mexicano, es un ejemplo de elegancia y refinamiento, hogar del famoso templo de las inscripciones y la tumba del rey Pacal. Copán, en Honduras, se distingue por sus estelas ricamente talladas y su escalinata jeroglífica, una verdadera biblioteca de piedra que narra la historia de sus dinastías. Estas ciudades no eran solo centros ceremoniales, eran metrópolis vibrantes donde vivían decenas de miles de personas, con mercados bulliciosos, palacios residenciales para la élite, complejos administrativos y sofisticados sistemas de gestión del agua. La sociedad maya estaba altamente estratificada y organizada. En la cúspide se encontraba el Halachuinik, o Kuulajau, señor sagrado, el gobernante divino que actuaba como intermediario entre los hombres y los dioses, y acumulaba poder político, militar y religioso. Debajo de él se hallaba una compleja nobleza de sacerdotes, guerreros y administradores que dirigían los asuntos de la ciudad-estado. Los artesanos, especializados en la creación de objetos de jade, obsidiana, cerámica y textiles, aportaban la riqueza material y artística. La base de la pirámide social la conformaban los campesinos, la vasta mayoría de la población, quienes trabajaban la tierra para alimentar a la ciudad y contribuían con mano de obra para la construcción de los grandes monumentos. El comercio era vital. Conectaba las ciudades-estado a través de redes que intercambiaban productos exóticos como plumas de quetzal, jade, obsidiana, cacao y sal. Era una civilización en pleno auge, un crisol de innovación y cultura, cuya complejidad y sofisticación rivalizaba con las grandes civilizaciones del viejo mundo. Sin embargo, este crecimiento tenía un precio que, aunque invisible en el apogeo de su poder, se acumuló silenciosamente hasta convertirse en una carga insostenible. Para alimentar a una población en expansión, en algunas ciudades decenas de miles de habitantes, los mayas transformaron radicalmente su entorno. La selva, que antes había sido su aliada y proveedora, empezó a verse como un recurso a explotar, un obstáculo que debía ceder paso a la agricultura intensiva. La agricultura maya era ingeniosa y adaptada a las condiciones tropicales. Desarrollaron sistemas de milpas donde rotaciones de cultivos y periodos de barbecho permitían la recuperación del suelo. Sin embargo, la creciente demanda de alimentos llevó a la expansión de estas milpas a zonas marginales y a la reducción de los tiempos de descanso de la tierra. Implementaron técnicas como las terrazas en las laderas para evitar la erosión y campos elevados en zonas pantanosas, demostrando una notable capacidad de ingeniería agrícola. No obstante, la necesidad de producir más alimentos condujo a una deforestación masiva, a la degradación del suelo y a la pérdida de biodiversidad. El equilibrio ancestral entre la civilización y la selva empezó a fracturarse. Los investigadores han identificado múltiples factores que, al entrelazarse, precipitaron el colapso de las ciudades mayas del Clásico. Por un lado, cambios climáticos prolongados y severas sequías afectaron la disponibilidad de agua. Estudios de anillos de árboles y de sedimentos lacustres sugieren que en el siglo IX se produjeron sequías recurrentes que redujeron drásticamente las lluvias en las tierras bajas del sur. La deforestación intensificó estos efectos al disminuir la retención de humedad y alterar los microclimas locales. Menos bosques significaba menos lluvia y una mayor erosión del suelo. Los ríos y cenotes se secaban. Los reservorios se agotaban. A esta presión ambiental se sumó la demografía. Las ciudades crecieron más allá de la capacidad de su entorno para sostenerlas. Los campos tenían que alimentar bocas adicionales, lo que provocaba una sobreexplotación que agotaba los nutrientes del suelo. En respuesta, se talaban más bosques para abrir nuevas áreas de cultivo, lo que a su vez incrementaba la vulnerabilidad ante las sequías. Se generó un círculo vicioso en el que la necesidad de producir más alimentos aceleraba la destrucción del entorno del que dependían. El factor social y político fue igualmente determinante. Los jerarcas mayas dependían de la legitimidad divina y de su capacidad para asegurar la prosperidad, y el incumplimiento de estas expectativas podía generar descontento. La evidencia arqueológica muestra un aumento en la construcción de fortificaciones y en la iconografía bélica, indicando un periodo de guerras internas e inestabilidad política. Los reinos rivales competían por recursos y prestigio,
Las alianzas se rompían y las guerras desplazaban a poblaciones enteras. La violencia desviaba recursos vitales de la producción de alimentos y del mantenimiento de infraestructuras esenciales, como los sistemas hidráulicos. Finalmente, el colapso de las redes económicas y comerciales asestó un golpe mortal. Las rutas de intercambio de bienes de prestigio como jade, obsidiana y plumas de quetzal, así como productos básicos como sal y cacao, se vieron interrumpidas por la inestabilidad y la despoblación. La interdependencia, que había sido una fortaleza en tiempos de bonanza, se convirtió en debilidad cuando el sistema empezó a fallar. El desabastecimiento de bienes esenciales y de lujo afectó tanto a la élite como a la población común, minando la cohesión social y la capacidad de recuperación. No fue una sola causa la que derribó a la civilización del Clásico. Fue una combinación devastadora de factores ambientales, sociales, políticos y económicos que interactuaron de manera compleja, creando una espiral descendente de la que no pudieron escapar. A pesar de este dramático colapso de las ciudades-estado del Clásico, es fundamental comprender que los mayas no desaparecieron. Esta es una de las verdades más importantes y a menudo malinterpretadas de su historia. Sus descendientes viven hoy en Centroamérica, millones de personas que son los herederos directos de aquella grandiosa civilización. En las tierras altas de Guatemala, en las selvas de Chiapas, en las comunidades de Yucatán y Belice, la cultura maya sigue vibrando con fuerza. Preservan su lengua con más de 30 variantes lingüísticas que dan testimonio de una rica diversidad. Mantienen vivas sus tradiciones, cosmovisiones y conocimientos ancestrales sobre la tierra, las estrellas y el arte de vivir en armonía con el entorno. Su historia no es un capítulo cerrado, sino un libro abierto que se sigue escribiendo cada día, en cada ceremonia, en cada telar y en cada palabra pronunciada en quiché yucateco, quechí o mam.